Victoria Camps, soy profesora emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y con mucho gusto respondo a la invitación de ESME Diosio de hacer una reflexión, sobre todo filosófica, que es mi ámbito, sobre la situación tan grave en la que nos encontramos a raíz de la crisis del coronavirus. Lo primero que yo quería constatar es que se trata de una crisis global. Global no solo porque afecta a todo el mundo, sino global porque en principio es una crisis sanitaria, pero es una crisis sanitaria que afecta a la actividad humana en general. Afecta a la vida familiar, afecta a la vida laboral, afecta a la educación, afecta a las posibilidades de ocio, afectará a las vacaciones. Es decir, no hay nada de lo que hacemos que se sustraiga a los efectos de esta crisis tan importante. Es una crisis que nos ha obligado, porque la medida fundamental primera ha sido el confinamiento, el quedarnos en casa, nos ha obligado a vivir de otra manera. A vivir de otra manera para cumplir con los criterios de prevención y de protección que por una parte nos habían impuesto, recomendado la Organización Mundial de la Salud y nuestro gobierno y los gobiernos en principio de todo el mundo. Nos hemos visto obligados a romper las rutinas, ¿no? Siempre nos hemos quejado mucho de la vida rutinaria y ahora estamos deseando de alguna forma volver a la rutina para encauzar un poco la vida y darle un sentido que ahora exactamente no sabemos exactamente dónde está ni cómo hay que dárselo. Yo quería he pensado dividir esta reflexión en dos partes. Una primera para analizar un poco la respuesta a la crisis, tanto por parte de los gobiernos y del nuestro en particular, como por parte de la ciudadanía en general. Y que creo que han sido dos respuestas con matices distintos. Es cierto que los gobiernos se han visto confrontados a una interrupción total, brutal de las actividades humanas. Es decir, han tenido que tomar una medida que nunca había tomado ningún gobierno que podamos recordar, la medida de obligarnos a reprimir de una forma absoluta la libertad de movimiento. La respuesta, yo no soy nada partidaria de empezar a hacer críticas ahora a si los gobiernos deberían haber reaccionado antes ante esa situación de crisis, si las medidas que toman son acertadas o no son acertadas. Creo que es muy difícil, estamos en un clima de total incertidumbre. Aunque el gobierno haya tomado la precaución, y lo ha hecho muy bien, de acompañarse de un grupo de científicos, de expertos que aconsejan, porque estamos ante una cuestión que afecta a la salud humana, ese mismo grupo de expertos vive en la incertidumbre, es decir, no tiene claro qué es lo que hay que hacer. Sobre todo no tiene claro ni es su función el proponer decisiones políticas, eso lo tienen que hacer los gobiernos, y tampoco están muchas veces de acuerdo entre ellos sobre el análisis de la situación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a toro pasado es muy fácil criticar, pero que no es justo criticar. Lo que sí podemos hacer es ver si el modo en que el gobierno está respondiendo es el adecuado, y ahí yo creo que sí, yo por lo menos creo que hay que reprocharle que el clima de confrontación política no se haya paliado casi nada. Es decir, hay una lucha política entre el gobierno y la oposición que demuestra una poca capacidad de cooperación y que demuestra incluso, yo diría, poca inteligencia para unirse
a la hora de luchar para dominar el virus y, por lo tanto, por un bien común que todos reconocemos como un bien común. El concepto de bien común a veces es muy difícil de delimitar y lo decimos y es un concepto abstracto, pero en este caso es muy concreto. El bien común, en este caso, tenía dos objetivos: proteger a los ciudadanos de la infección y sostener el sistema sanitario, es decir, impedir que el sistema sanitario colapsara, ¿no? Frente a ese bien común, no ha habido posibilidad por parte, o no han sido capaces los políticos de unirse en una estrategia más cooperante, ¿no? más de cooperación. Yo diría que las medidas, por otra parte, han sido proporcionadas. Han sido medidas muy drásticas porque, ya digo, el reprimir la libertad de movimiento de las personas no había ocurrido nunca y parece que es una limitación básica de los derechos fundamentales, pero era la única forma de eficaz, además, y necesaria para protegernos a nosotros mismos y también proteger al sistema. Creo que hay que tener en cuenta el sistema sanitario, las dos cosas. Se ha visto la importancia que tiene el tener un sistema de salud pública, un sistema público de salud. Se han visto también las deficiencias de ese sistema, deficiencias que todos hemos sido muy conscientes que había que achacar a los propios gobiernos que no han sido capaces de consolidar un sistema que en nuestro caso, en el caso español, es un buen sistema público, pero que ha mostrado muchas debilidades. Se han mostrado debilidades también en otros campos, por ejemplo, el tema de las residencias de mayores, ¿no? Quizá es el ámbito que ha sufrido más y que ha mostrado más su vulnerabilidad. Esta es una palabra que se ha vuelto fundamental al analizar la situación en la que estamos, y se ha visto que bueno, son residencias asistenciales, no médicas, pero que tratan a personas que, ante una amenaza a la salud como la que tenemos, pues el control médico es absolutamente necesario, la asistencia médica es necesaria, y en este sentido estaban muy desasistidas y, por lo tanto, ahí hay algo que habría que reformar casi en primer término, ¿no? Cuando pase toda esta situación. Aún así, a pesar de todas estas debilidades, yo diría que la respuesta del Gobierno ha sido acertada, aunque haya sido muy represiva. Se ha hablado de un confinamiento jurídico, y en otros países han sido más laxos a la hora de aplicar el confinamiento y han permitido más desde el principio a las personas que salieran a la calle, a pasear, a hacer deporte. Aquí ha sido muy estricto. El modelo ha sido Italia, que era el país más cercano y además el país que tenía características más similares al nuestro, más que la China, que también era un modelo, pero que nos queda más lejos. Y yo creo que las medidas han sido eficaces. O sea, finalmente el sistema sanitario ha conseguido superar el repunte más alto de la epidemia y está en condiciones de hacer algo que a partir de ahora tiene que ser muy importante, que es ir controlando si realmente la pendiente de los contagios baja o si hay repuntes, y por lo tanto tomar medidas para que eso no vuelva a meternos en una situación tan grave como la que hemos vivido. A partir de aquí, yo creo que, bueno, quizá lo que se espera más de mí es que, y lo que se espera más de todos, ¿no? Porque análisis de lo que se ha hecho, bueno, una vez hecho, es relativamente sencillo, fácil, pero ahora nos enfrentamos a una desescalada que tiene otros elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? La desescalada significa
relajar el confinamiento, ¿no? Y relajar el confinamiento plantea una serie de interrogantes que yo diría que son en parte interrogantes éticos, ¿no? O por lo menos desde mi punto de vista me gustaría analizarlos desde esta perspectiva, ¿sí? Son éticos porque se nos plantean dilemas, ¿no? Uno de los dilemas que, bueno, que se ha ido poniendo sobre la mesa casi desde el principio, pero ahora más, es el dilema entre nuestra libertad, la libertad individual, y el bien común o la salud pública o la seguridad pública, ¿no? Y es uno de los dilemas morales clásicos. Pero yo creo que también se plantea una cuestión que tiene que ver con el concepto de ética, ethos. La ética viene de ethos, moral viene de mores, y las dos palabras se suelen traducir por costumbre, por manera de ser. Lo que se nos está, el reto que tenemos en este periodo de desescalada y hasta que tengamos la seguridad que nos puede proporcionar una vacuna, es un cambio de costumbres. Y un cambio de costumbres que ya no puede venir por la vía represiva que hemos tenido hasta ahora, sino que tiene que venir por una concienciación de las personas que yo diría que es responsabilidad cívica, ¿no? La ciudadanía ha respondido muy bien a la fase de confinamiento. Yo creo que ha estado más a la altura la ciudadanía que la clase política, ¿no? Ha estado más a la altura porque ha comprendido que la situación era muy grave, se ha hecho cargo de la necesidad de protección mutua, y ha obedecido, y lo ha hecho de una forma bastante ejemplar. Claro que había miedo al contagio y miedo a la represión de la ley, ¿no? Pero yo creo que ha asumido una responsabilidad cívica. Algo que hay que constatar también en un terreno del que ahora se empieza a hablar, pero se ha hablado muy poco, que es el de la educación. Las familias han estado a la altura y los profesores han estado a la altura, porque nadie se ha preocupado de ellos, ¿no? Han estado a la altura a la hora de los profesores hacerse cargo de cuidar de los alumnos a distancia y, por lo tanto, en la medida de sus posibilidades, cambiar en la manera de enseñar, y las familias han hecho lo que han podido también, porque se han tenido que convertir en maestros, en profesores, en cuidadores de todo tipo, ¿no? Entonces, esa respuesta ha sido una respuesta adecuada, y yo creo que ahora corresponde confiar en que la ciudadanía seguirá respondiendo de esta manera. Pero claro, tiene que hacerse cargo la ciudadanía de que sigue siendo responsable de esa desescalada que va a venir a partir de ahora, ¿no? Yo creo que la máxima de la que debemos partir es que tenemos que aprender a vivir con el virus. El virus no ha desaparecido, todavía está aquí. Y además se nos amenaza con posibles repuntes, ¿no? Con posibles contagios, si nos relajamos demasiado. ¿Qué quiere decir aprender a vivir con el virus? Quiere decir aplicar adecuadamente los criterios para protegernos. Esos criterios están muy claros desde las directrices de la OMS. Es higiene personal, lavarse las manos, es distancia física, y es estar alerta. Al menor síntoma, acudir al sistema sanitario, que ahora es más fácil hacerlo que en el momento de cumbre de la pandemia. No se trata, yo creo que esto es importante tenerlo claro, no se trata por parte de la ciudadanía de recuperar la libertad y dejarle al Estado que se siga ocupando del bien común. Es responsabilidad también de la ciudadanía seguirse ocupando del bien común, de una forma distinta,
a cómo a partir de ahora tendrá que hacerlo el Estado. El Estado tiene que seguir controlándolo todo. Pero tenemos que pasar de la represión externa, de una ley que nos dice exactamente qué hay que hacer y cómo tenemos que movernos, y que la distancia tiene que ser de 2 metros, y todo eso muy, muy casuístico, a una aplicación más adecuada a las circunstancias, que no son las mismas en todas partes, que son distintas, ¿no? Y eso cada vez nos veremos más ante esa responsabilidad cada uno de nosotros. Cuando empezamos a tener que, o podamos empezar a reunirnos familiarmente, más allá de las personas que conviven en la misma casa, podamos tener ya más relación con los nietos y con los hijos de la que hemos tenido hasta ahora, pues tendremos que ser muy precavidos, tener mucha precaución y mucha cautela en hacerlo de la forma adecuada y no pasarnos, ¿no? Esa es la responsabilidad que está sobre nosotros ahora, ¿no? De eso tenemos que dar cuenta en el futuro y tenemos que asumir eso que yo llamo pues una serie de virtudes cívicas, ¿no? El saber seguir siendo solidarios, seguir siendo compasivos, seguir cuidándonos mutuamente, seguir protegiéndonos y seguir respetando las directrices, aun cuando siga resultando difícil. Tenemos el verano por delante y el verano significa vacaciones, ¿no? ¿Cómo habrá que gestionar el periodo vacacional? Es algo que puede venir dado de alguna forma por unas directrices externas, pero que habrá que adaptar a lo que nosotros también pensemos que es más adecuado y más responsable. O sea que creo que estamos ahora en esta situación, ¿no? Cómo gestionar el futuro, no solo de la crisis, sino de la convivencia, ¿no? Que es lo que creo que interesa sobre todo a la entidad que promueve estas reflexiones, pues la convivencia hay que procurar que sea lo más fluida y lo más amable y lo más compasiva, en el sentido de protegernos mutuamente posible, ¿no? Pero no pensando solo, nunca, en nuestro interés particular, ni siquiera corporativo, ¿no? Porque estoy pensando sobre todo en las empresas y en lo que puede pasar con la crisis económica que ya tenemos encima, ¿no? También las empresas tienen que pensar no solo en el interés más particular, más privado, más corporativo, sino en un interés común para que el país reflote y la humanidad reflote, ¿no? Y reflote humanamente, ¿no? De la mejor manera posible para que se preserve pues, el bienestar de todos, que finalmente es lo que habría que buscar a nivel individual y también a nivel colectivo.